nuestro último tema, que es responsabilidad social empresarial. Así es de que entonces voy a compartir mi pantalla, que ya está compartida, y entramos directamente a este tema. Como ustedes se recordarán, cuando hablamos de la planeación operativa, dentro de una estructura de jerarquías es la que se encuentra en el nivel inferior. No por ello esto ocasiona que sea menos importante. Lo interesante de la planeación operativa, como cada una de las planeaciones, es que cada una de ellas aporta de una manera muy significativa y directa al cumplimiento de los objetivos, en este caso del objetivo empresarial. De esta cuenta, entonces, tenemos que recordar que en la planeación operativa, básica y concretamente, es la aplicación de un plan de acción. Si ustedes se recuerdan, hemos venido viendo, analizando cada uno de los elementos por los cuales se ve conformado un plan de acción. Y esto definitivamente nos ayuda a poder visualizar de mejor forma todos aquellos elementos por los cuales se ve conformado. De esta manera, entonces, tenemos que decir que cuando nosotros estemos trabajando una planeación de esta naturaleza, entonces estaremos claramente identificando el hecho de que nosotros debemos de ser capaces de poder, de una manera clara, establecer nuestros planes de acción que nos ayudarán a ayudar a alcanzar la parte operativa. Como su nombre lo indica, la planeación operativa nos ayuda y son todas aquellas actividades que vamos a tener de orden diario. En este caso, generalmente yo pongo de ejemplo las áreas o las secciones de lo que es contabilidad o más que todo facturación. En facturación, pónganse ustedes a pensar qué pasaría si la empresa no llega a facturar. El producto no puede salir de bodega, el producto no puede ser entregado al cliente. Entonces, cada una de las áreas realmente tiene la misma importancia, ¿verdad? Y es la que definitivamente nos ayuda a poder llegar a nuestra meta. Bueno, alcanzar metas y por ende llegar al objetivo. En este caso, recordemos, uno de los temas que vemos en planeación operativa es precisamente la determinación de responsables. ¿Qué persona, bajo qué puesto va a poder apoyar de manera significativa al alcance del objetivo? Posteriormente, también tenemos que visualizar todos aquellos recursos que son necesarios. Dentro de ellos, pues, como ustedes sabrán, encabezando la fila, los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, de orden ambiental, como vamos a entrar a ver en el siguiente tema. Y ahí nos damos cuenta que realmente son todos aquellos elementos de los cuales nosotros necesitamos para alcanzar nuestras metas. Nos toca platicar de lo que es la forma de la evaluación y el seguimiento. Como ustedes sabrán, todos los proyectos, todas nuestras actividades, es necesario que nosotros las podamos evaluar. Bajo esa modalidad, necesitamos tener pues claramente la situación que la evaluación la podemos hacer desde dos puntos de vista, la cualitativa y la cuantitativa. Un ejemplo de una evaluación cualitativa es el logro de la misión y el objetivo estratégico. Recuerden ustedes que la misión como el objetivo está planteado bajo una modalidad que nos ayuda a determinar todas aquellas cualidades que nosotros vemos y queremos alcanzar. Caso contrario del cumplimiento de las metas o control de indicadores. ¿Se dan cuenta? En el caso de las metas hemos venido diciendo y recordándoles que las metas son de orden cuantitativo, al igual que los indicadores. Entonces, pasamos y decimos, bueno, quiere decir entonces que yo puedo hacer análisis cualitativos, análisis cuantitativos, que me ayuden a poder verificar, como su nombre o la etapa lo indica, evaluar y darle el seguimiento adecuado. También se une a esta etapa lo referente al monitoreo. En el monitoreo dice que es la medición sistemática y continua que permite detectar oportunamente desviaciones y realizar modificaciones pertinentes al programa.
El monitoreo no es más que precisamente esa evaluación de orden un poco más periódica, más constante, y que nos permite definitivamente establecer que todo se esté cumpliendo de acuerdo a lo programado. Como parte del, como parte del contenido de un plan operativo, vamos a decir que el mismo se basa directamente en los planes tácticos. Esto es bien importante. El plan operativo, si bien es cierto, y ustedes ya lo saben, es todas aquellas actividades que necesitamos desarrollar. Pero todas esas actividades nacen o emanan precisamente de la planeación táctica. Dentro de ellos vamos a describir lo que son las misiones, los objetivos, las metas y actividades. Se orientan hacia la optimización y maximización de los recursos. Recuérdense de que esto es precisamente el trabajo operativo. Por último, al igual que un plan táctico, ¿verdad? Un plan operativo aborda 4 preguntas. Esas 4 preguntas están formuladas de la siguiente manera. Primero, ¿dónde nos encontramos ahora? Si se dan cuenta, esa pregunta nos lleva a pensar como de manera de visión. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde queremos estar? ¿Cuál sería parte de nuestra visión prospectiva en el desarrollo de actividades? ¿Cómo llegaremos ahí? Estamos en un punto A, queremos llegar a un punto B, ¿qué tenemos que hacer? Y por último, ¿cómo medimos nuestro progreso? A lo largo de cada una de estas preguntas, la idea es poder visualizar con exactitud qué queremos hacer. En este caso, dónde nos encontramos al día de hoy, a dónde queremos estar o dónde queremos estar, cómo podemos y debemos de llegar ahí. Y lo más importante, cómo vamos a medir nuestro progreso. Para eso, como ustedes se han podido dar cuenta, el modelo presenta o proporciona una serie de elementos. Uno de ellos son las metas, otros son los indicadores mediante los cuales podemos establecer con facilidad exactamente el grado de avance y medición que necesitamos tener. Toda planeación operativa debe de contener mínimamente algunos elementos, los cuales vamos a desarrollar a continuación. Primero, los objetivos claros. Cuando hablamos de objetivo claro, en una primera dimensión, recuerden que debemos de establecer que el objetivo sea alcanzable, medible, cuantificable y retador. Ahorita, ustedes eso lo recuerdan y lo recuerdan bastante bien. Espero que con el paso del tiempo logren recordar, porque esa es la base, jóvenes, para poder establecer adecuadamente nuestros objetivos. Enseguida vamos a llegar a lo que son las actividades a ser entregadas, ¿verdad? Aquel conjunto de actividades que se pueden visualizar claramente mediante la aplicación del plan de acción, esas actividades que son necesarias, esas actividades que se requieren llevar a cabo. Posteriormente llegamos a las normas de calidad. Recuérdense, señores, que aquí debemos de ir aplicando de forma analítica los elementos de la planeación. Cuando hablamos de normas, nos estamos refiriendo precisamente al comportamiento que se debe de observar dentro de una empresa. Y fíjense que para la aplicación de las normas tenemos que hacer un uso de otros elementos. Por ejemplo, aquí nos dice que son las normas de calidad. Ah, bueno. ¿Y cuál es ese comportamiento en calidad que yo debo de observar? Para ello, uno de los primeros elementos de los cuales yo voy a hacer uso son de las políticas. Recuerdan ustedes que las políticas son esos elementos que nos ayudan a tomar decisiones, son esas guías que nos ayudan a tomar decisiones, nos permiten eliminar la discrecionalidad en la toma de decisiones, ¿sí? Y se establecen precisamente para que todo el personal las pueda llevar a cabo. Por último, no por último, sino a continuación tenemos los resultados deseados. Poder evaluar lo que se ha alcanzado contra lo que se ha planificado para poder establecer o para poder realmente verificar que estemos en el camino que necesitamos. También acá tenemos que echarle una vista, regresar y verificar los requerimientos de personal y recursos. Recuérdense que el personal forma parte del recurso humano, que sí es cierto, es uno de los más importantes, pero también a esto debemos de sumarle otros recursos financieros, tecnológicos, de la naturaleza que sea.
La calendarización de implementación, que pues lo podemos hacer mediante un programa de actividades, el cual nos va a ayudar a establecer con mayor efectividad un orden lógico de las actividades que necesitamos desarrollar. Y ya para ir concluyendo esta parte, un proceso para monitorear el progreso. Recuérdense, señores, que el monitoreo no es solamente el estar viendo qué pasa, sino junto con poder verificar qué está pasando, ir pudiendo tomar en cuenta los avances o los resultados que se han obtenido, los cuales los podemos interpretar por medio de lo que son los indicadores, o también, como ustedes se recordarán, cuando vimos Balance Scorecard, lo referente a lo que es los KPIs o los indicadores de rendimiento. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener clara esa parte para poderla llevar a cabo en su totalidad. Luego pasamos a la parte. Esta parte nos vuelve a desarrollar acá las partes medulares del plan operativo. La planeación operativa indica el qué, quién, cuándo y el cuánto. ¿El qué? Pues son todas las actividades y tareas que deben llevarse a cabo. El quién, las personas que tienen la responsabilidad de cada una de las actividades. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es la persona que va a llevar a cabo el proceso? ¿Verdad? Y recuerden que cuando estamos en asignaciones de tareas, debemos de tomar en cuenta varios aspectos. Uno de ellos y el principal es que el quién nunca lo vamos a llevar a nombre de persona, sino el puesto o cargo que tenga dentro de la organización. Hemos indicado que en algún momento la persona se retira de la empresa, la persona es despedida, se le dan las gracias y entonces queda el nombre de Francisco, queda el nombre de Javier, queda el nombre de Margarita. Y entonces podemos decir con mucha propiedad, bueno, como ya no está el compañero, esto no se hace. En cambio, si lo colocamos o lo llevamos a nivel de cargos o de puestos de trabajo, ese puesto va a tener que ser reemplazado. Entonces, por favor, tengamos bastante clara esta parte y definitivamente ahí nos va a ayudar con exactitud. El cuándo, los plazos en los cuales las actividades deben de complementarse, está dado de una manera bastante práctica en la que ustedes tienen que tener la fecha de inicio y la fecha de término. Recuérdense que las actividades, por muchas razones, es necesario tenerlas enmarcadas en un tiempo. Ese tiempo posteriormente les puede servir para establecer costos, ese tiempo les puede servir también para establecer niveles de alcance dentro de las actividades. Y por último tenemos el cuánto, la cantidad de recursos financieros que pues proporcionados para completar cada actividad. Pudimos observar en el plan de acción que este ejemplifica precisamente el costo por actividad y la sumatoria o la suma acumulada de los costos es lo que se va a convertir en nuestro presupuesto. Como se pueden dar cuenta, realmente el plan de acción llevado de una manera, ya sea como herramienta o analizado, es bastante práctico, es muy sencillo y realmente lo que busca es podernos orientar en todo momento al alcance de nuestras actividades. Con el plan operativo, debemos de recordar que se puede dividir en dos categorías. Cuando hablamos de los planes de uso único, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, una empresa tiene un evento único especial que se avecina, el cual quieren obviamente pues celebrar. Pensemos un aniversario, 20 años de la empresa, 25 años de la empresa. Entonces, para eso se va a desarrollar un plan operativo que puede contener todos aquellos elementos por los cuales se va a ver conformado este evento. Van a tener actividades de socialización, van a tener actividades de capacitación, van a tener actividades de integración o de mayor conocimiento de la empresa con los clientes. Entonces, ese evento, señores, va a ser único. Por el contrario, podemos también tener planes continuos y estos planes continuos son todos aquellos que se transfieren a futuros periodos. Son actividades que se están desarrollando, por ejemplo, todas aquellas actividades de capacitación que año con año se están desarrollando,
con el ánimo de poder dar un mejor nivel de conocimiento del producto y que nuestros clientes lo puedan manejar de la forma que tiene que ser. Como ustedes se pueden dar cuenta, el plan operativo es bastante versátil. El plan operativo ayuda precisamente a encarrilar todos aquellos elementos y, como su nombre lo indica, que son de orden diario. Dentro de la importancia que puede tener el plan operativo o que la tiene, pues debe estar claro, ¿verdad? Y obtener los recursos necesarios. Usar recursos de manera eficiente. No bajo ninguna situación, y aquí recordamos más que todo, la administración es un principio o la administración es una actividad universal, ¿sí? Entonces, como es universal, señores, es adaptable a toda empresa, independientemente del giro de negocio que ésta tenga, es adaptable a ella misma. También puede definir claramente los requisitos de recursos más críticos, el establecer qué recursos definitivamente son no de mayor importancia, pero sí puede ser cuantitativamente, representa un costo más elevado. Y eso pues obviamente lo tenemos que tener muy bien establecido. También debemos de poder reducir los riesgos donde sea posible y preparar planes de contingencia. Recuerden que los administradores somos personas que nos destacamos por ser bastante innovadores, creativos, que nos adaptamos a las condiciones nos adaptamos a las condiciones que predominan en el mercado. Es parte de nuestra naturaleza. Pensar en el futuro a largo plazo del proyecto, incluida su sostenibilidad. Recuérdense, señores, que todos, en alguna medida, estamos pensando en nuestro futuro. Desde el preciso momento en que estamos estudiando una carrera universitaria, desde el preciso momento en que estamos pensando en hacer inversiones en proyectos, cuando estamos, por ejemplo, pensando en una casa, en una propiedad, la cual nos puede dar una estabilidad desde muchos puntos, económico, emocional, social. Entonces estamos pensando en el futuro. Y eso es bueno, porque definitivamente eso nos ayuda a poder ir creciendo. Acá vamos a tener una cantidad de información que viene asociada precisamente con el tema de la planeación operativa, donde nos recuerda con bastante claridad cada una de esas actividades o funciones que debemos de ir visualizando en el largo plazo. En este caso, señores, los planes operativos trabajan a un corto plazo. Siempre se debe recordar que la asignación de actividades a las personas es un vital elemento en la implementación del plan operativo. Si ustedes se dan cuenta, hacia su derecha tenemos un cuadro, una matriz, donde está extractado de una manera bastante práctica los elementos de un plan de acción. De izquierda a derecha tenemos las actividades o tareas, el periodo en el que se necesita desarrollar, quiénes van a ser las personas que van a participar, el presupuesto y otros recursos. Y no sé si se visualizan, pero por ejemplo, donde dice persona o responsable, ustedes se van a poder dar cuenta que habla en función de puestos de trabajo. Por ejemplo, en la primera, que dice realizar visitas a escuelas, recae sobre el oficial de desarrollo del plan de trabajo. En la segunda actividad, un coordinador de promociones. En la tercera actividad, una coordinadora de eventos. Cuarto, un coordinador de promociones. Quinto, un editor de boletín. De esa manera, entonces, es donde venimos a verificar, a darnos cuenta que para trabajarlo de manera técnica tenemos que observar ciertos lineamientos. Y como ustedes ya sabrán y tienen clara esa parte, pues definitivamente la parte operativa descansa sobre todo el desarrollo diario y constante de todas nuestras actividades. Con esta presentación o con este tema estamos dando por terminado lo que es el plan operativo. Bueno, entonces, como se dan cuenta, señores, el plan operativo es muy elemental, es muy básico. Yo incluso les digo, es tan básico, es básico, pero es bastante práctico, es muy, muy amigable. La idea es que ustedes, como todos quienes necesitamos desarrollar actividades,
hagamos uso de ese plan operativo, hagamos uso de ese plan de acción. La interacción adecuada que podemos llegar a tener es necesaria para cada una de nuestras actividades y ante todo, señores, nos estamos asegurando de poder alcanzar de manera bastante específica, de contribuir más bien de manera específica, a alcanzar nuestro objetivo estratégico. Independientemente, todos, si tenemos una planeación estratégica, estamos aportando a ella. Si la empresa no tiene planeación estratégica, ¿va a tener plan operativo? Desde luego. Porque como se habrán podido dar cuenta, las actividades o todo lo que se enmarca dentro de un plan operativo son el desarrollo constante de actividades que nos ayudan a alcanzar las metas y por ende poder ir concretando paso a paso nuestros objetivos. Aunque estos no sean de orden estratégico, definitivamente lo vamos a poder ir visualizando. Entonces, no sé si al momento tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún dato que quieran platicar con respecto al plan operativo. Y si no, estaríamos en posibilidades de pasar a lo que es la responsabilidad social empresarial. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda. Bueno, por lo que veo, no. Qué bueno. Y espero que realmente así sea. Miren, realmente los temas, el tema de la planeación estratégica, la planeación táctica y operativa, no representan no representan mayor complejidad, porque todas ellas se ven conformadas por elementos que ustedes ya conocen. Y básicamente, como se pueden dar cuenta, estos elementos son fáciles de poder aplicar. Desde luego, por ejemplo, como en el caso del objetivo, sí tenemos que tener claro cómo lo debemos de llevar a su aplicabilidad. En el caso de la meta, debemos de recordar siempre y en todo momento que la meta siempre es cuantitativa. Y así, cada elemento nos va a ir aportando toda aquella información o todo aquel dato que sea necesario. Y si nosotros lo sabemos interpretar, enhorabuena, vamos a tener información de alto nivel. Muy bien, entonces paso a trabajar lo que es el desarrollo sostenible o lo que nosotros también llamamos responsabilidad social empresarial. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica que tenemos nos ayuda a poder evidenciar el concepto de RSE. Voy a hacer acopio a las palabras de la licenciada, de la maestra Laura Lainfiesta. Les comentaba que ella tuvo la oportunidad de trabajar para la empresa, que es centrarse, ¿verdad? Pero es centrar, que es la que rige o la que vela por la debida implementación de responsabilidad social aquí en Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra pantalla tenemos una gráfica bastante interesante. Cómo es que nosotros, la idea muy interesante, muy compleja, muy concreta, nosotros tenemos en nuestras manos una cantidad de recursos. Como se podrán dar cuenta, tenemos a nuestra disposición la utilización de la luz solar. Gracias a esa luz solar, señores, podemos desarrollar hoy en día, por ejemplo, la toma por medio de paneles solares, la extracción de otros elementos de la tierra como el petróleo crudo para posteriormente transformarlo en los gasolinas y en otros derivados. También a nivel de nuestra mano tenemos todo lo relacionado a las siembras, cultivos, cómo poder pensar en el reciclaje que es tan importante y la utilización o la creación de nuevas fuentes de fuerza de orden renovable. Entonces, y nos damos cuenta que realmente el mundo, eso es lo que en el mundo a nivel mundial, estamos en la capacidad de poderlo hacer. Desde luego hay que hacer la aclaración que en algunas latitudes, posiblemente dado los recursos, pues pueden definitivamente aplicar más de estos que en otros. Pero lo interesante es que los que están en la capacidad de poderlo hacer, lo hagamos. Bueno, pasamos a la siguiente presentación.
Y llegamos al tema crucial de lo que es la RSE. Cuando a ustedes de ahora en adelante les pregunten, mire, pero cuál es la parte medular o la parte concreta de lo que es la responsabilidad? Y recuérdense que para hablar de responsabilidad, decía la maestra Laura Lainfiesta, podemos hablar necesitamos hablar de sostenibilidad desde el punto de vista en el cual nosotros podamos hacer un uso razonable de los recursos existentes y que estos nos ayuden a satisfacer nuestras necesidades, pero también las necesidades futuras. Entonces, ese es el tema que es sostenible o sustentable. Cuando a ustedes les pregunten, mire, ¿qué es algo sostenible? ¿Qué es algo sustentable? Ustedes van a decir, bueno, mire, es poder hacer uso del recurso que tenemos, pero sin ponerlo en riesgo para las futuras generaciones. El concepto que trae, el concepto que tenemos que vamos a dar lectura, va encaminado hacia esa parte. Dice, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Si nos ponemos a pensar, señores, estos recursos han venido siendo utilizados. Al momento los estamos utilizando nosotros, que somos los que estamos en pleno uso en la Tierra. Pero si nos remontamos a 100, 200, 300 y más años hacia atrás, ha habido toda una cantidad de generaciones que han hecho uso de los recursos. Lamentablemente, conforme la tecnología ha ido avanzando, también se ha ido dando parte de la destrucción en mucha manera de estos recursos. Por eso es que es el llamado de atención, teniendo el cuidado de que puedo utilizar el agua, puedo utilizar el suelo, puedo utilizar el aire, pero debo de pensar que atrás de mí vienen otras generaciones que igual que nosotros requieren, necesitan y exigen una cantidad de recursos para poder sobrevivir. Este concepto nos lo aporta la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a partir del año o dado en el año de 1987. Muy bien, entonces adentrémonos. Como ustedes se recordarán, aquí tenemos 3 ambientes que están claramente identificados en la parte superior izquierda con las figuras necesarias y en la parte inferior derecha con la interrelación que se necesita. Como ustedes se podrán dar cuenta, los actores dentro de una responsabilidad social, y hago ahorita la aclaración, la podemos manejar como responsabilidad social empresarial, RSE, también la podemos manejar como responsabilidad social colectiva, RSC, o como responsabilidad social. La maestra Laura Lainfiesta hacía el comentario de que la responsabilidad social era un tema que se estaba trabajando últimamente porque podía llegar independientemente el giro de negocio de la empresa. En cambio, cuando nosotros hablábamos de RSE o RSC, tenía como que un título, como que un trasfondo más enmarcado. Pero todos, sin excepción alguna, estamos pues dados a tener que trabajar por esa situación. Nuestros actores entonces van a ser 3. El elemento social, que en ese elemento social estamos todos nosotros. Tanto ustedes como sus servidores formamos parte de ese elemento social. Y ese elemento social, señores, no es más que toda la humanidad contenida dentro de un globo terrestre. Lo estamos separados o designados por situaciones geográficas, pero todos a la postre necesitamos las mismas situaciones: alimentos, medicamentos, vestuario, todo lo que podemos necesitar como seres humanos. El otro elemento es el económico. En la parte económica vamos nosotros a establecer todas aquellas empresas de transformación, todas las empresas que se dedican precisamente, las que tienen procesos productivos como las que no lo tienen, las que tienen un producto físico como las que tienen un servicio.
Entonces, eso sería la parte económica. ¿Cómo es que generamos los seres humanos esa parte? Y por último, la parte ecológica. ¿Por qué es tan importante la parte ecológica? Porque gracias a la parte ecológica es donde podemos hacer la extracción de minerales, la extracción de materiales, la extracción de madera, la extracción de aceites y de una variedad de elementos que son los que posteriormente van a llegar a la parte, al sector económico, entendamos empresas de transformación, y que esas empresas de transformación van a cubrir las necesidades del sector social, que como ya lo hemos hablado, somos todos. Entonces, de esa manera, cuando nosotros vemos la integración de los tres sectores, social, económico y ecológico, nos damos cuenta que nos damos cuenta que cuando entrelazamos, esa sería la palabra, cuando entrelazamos los tres conceptos, los tres conjuntos, vamos a lograr la sostenibilidad. Para todos nosotros, los seres humanos, como empresas, o sea, seres humanos como personas individuales, como empresas y desde el punto de vista ecológico, necesitamos que las sociedades sean sanas. Pónganse ustedes a pensar y no tenemos que retroceder mucho en el tiempo. El año 2020. ¿Qué ocurrió en el año 2020 a partir de que se declara oficialmente y a nivel mundial la pandemia del COVID? Señores, las empresas entraron en una situación, bueno, todos nosotros entramos en una situación de aislamiento, de podernos, protegernos en nuestras casas, pero entonces todos los negocios, todo el negocio, alimentos, vestuario, entretenimiento, etcétera, se vio definitivamente lastimado. Prueba de esa situación es que hoy por hoy todavía estamos afrontando esa parte económica. La tasa de desempleo a nivel mundial, no digamos a nivel nacional, las situaciones tan difíciles, las empresas que lamentablemente quebraron y ya, pues ya no tuvieron la oportunidad de regresar al mercado, las empresas que tuvieron que llevar a cabo recortes. Entonces, señores, esa es la parte que debemos de analizar. Nosotros como sociedad necesitamos ser sociedades sanas, necesitamos estar pues lo más preparados, por decirlo de una manera, para afrontar las situaciones que se nos puedan devenir. Y entonces ahí eso es lo que nosotros hablamos en función del análisis de la RCE. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, tenemos un pictograma, una representación gráfica que nos permite analizar exactamente cuál es el fin de cualquier organización. Como ustedes se recordarán, toda organización, su misión o su razón de ser es poder ser lucrativas. Pero junto con lo de ser lucrativas, también necesita dedicarse, ¿verdad? Proyectarse hacia la humanidad, proyectarse hacia ese segmento de mercado al que va a cubrir. Y esa parte es la que nosotros hemos analizado en este curso como lo que es la misión, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra empresa dentro de un contexto empresarial? Por lo tanto, entonces, todas las empresas, señores, miran al futuro. Al día de hoy, yo no he conocido una empresa que al momento de su nacimiento sus fundadores indiquen que ésta va a tener un tiempo mínimo de vida, un tiempo límite. Todas las empresas son creadas para que se puedan perpetuar en el largo plazo. Esto les va a permitir definitivamente mantenerse, ¿verdad? En el ambiente económico, prevalecer, o sea, no solo mantenerse, sino crecer definitivamente y establecerse. Entonces, si nos damos cuenta que tienen en común las inversiones, en este caso tenemos una ejemplificación económica, las familias y el futuro, todos buscan un objetivo. Si nos damos cuenta, los inversionistas en las empresas buscan que su inversión esté asegurada para los próximos años. No únicamente por un par de años, buscan precisamente que las inversiones sean bastante racionales. Por eso, señores, es que las organizaciones, previo a realizar proyectos de inversión, analizan el entorno económico de un país.
Lamentablemente, señores, eso es lo que a Guatemala la ha tenido sumergida en la situación en la cual las empresas internacionales no han querido invertir. Cuando vienen a hacer el análisis de carreteras, infraestructura, energía eléctrica, transporte público, no tenemos líneas ferroviarias, o puede ser que existan las líneas, pero no el servicio. No tenemos un buen servicio portuario. Todos estos elementos son importantes y van sumando precisamente a una propuesta de inversión. Entonces, pongámonos a pensar que eso es realmente, o así es la situación. Necesitamos, las empresas, las sociedades sanas son un plato apetecible para las inversiones, porque toda la inversión que se hace va a fructificar. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de analizar desde el punto de vista de la RSE. Siendo conscientes que no estamos solos, toda organización tiene personas, vecinos, usa recursos, tiene derechos y obligaciones y afecta el presente y el futuro. Afecta el presente y el futuro, señores, porque estamos haciendo uso de recursos, y si estos recursos no los estamos canalizando, no los estamos trabajando de la mejor manera posible, definitivamente los estamos afectando. Ahora bien, otro pensamiento nos dice, trabajando en conjunto, respetando los intereses y velando por las necesidades de todos los involucrados. Aquí recuérdense que la RSE también forma parte o tiene su aporte desde el punto de vista en el cual todos nosotros estamos trabajando para todos. Desde el punto de vista de ser racionales en el uso del recurso, de hacer uso racional de los recursos existentes, ya estamos involucrándonos. También vamos a ser responsables de nuestras acciones y los efectos positivos y negativos que estos tienen en mí y en los demás. Recordémonos, señores, que la RSE es un programa de vida, es un programa que debemos de vivir cada uno de nosotros, buscando definitivamente causar el menos daño posible a nuestro ambiente. Y llegamos al punto en el que hablamos que todos todos codependemos de los demás. Tenemos a nuestro personaje en su escritorio y está considerando llevar a cabo una planificación de la producción. Y él se pone a pensar, como buen administrador que es, todos los elementos que debe de integrar. Debe de considerar la demanda, debe de considerar los costos, la competencia, las subcontrataciones, los inventarios tanto de materia prima como de producto terminado, la disponibilidad de la materia prima, de dónde va a sacar lo que es la maquinaria, la fuerza laboral, las capacidades que necesita esa fuerza laboral. Y entonces para él es un torbellino de ideas, es un torbellino de pensamientos, porque él sabe que todo eso es necesario para poder llevar a cabo el proceso correspondiente. Aquí nos aplica también al nivel personal. Esta parte nos recuerda cómo es que nosotros como seres humanos debemos de visualizarnos dentro de un entorno económico, ¿verdad? Todo lo que debemos hacer, hacer fila, ceder el paso, usar el cinturón, no tirar basura, frenar en un semáforo en rojo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, señores, el proceso de responsabilidad social está inmerso dentro de nuestras sociedades, independientemente de que produzcamos o no, independientemente de que tengamos una empresa o no. Nosotros podemos ayudar a hacer el cambio. ¿Cuáles son los pasos generales que yo debo de identificar? Bueno, primero hay que identificar los grupos, personas o instituciones con quienes interactuamos y nos afectan o afectamos. Recuerden que, por ejemplo, una empresa, no sé si ustedes sabían, eso creo que también lo van a ver en el curso de operaciones. Hoy en día, cuando una empresa desea abrir instalaciones, le piden que haga un impacto ambiental. Por cierto, llegando a este tema, quiero que me digan, ¿alguno de ustedes me puede decir o ha escuchado qué es un análisis o un estudio de impacto ambiental? ¿Quién tiene la idea de qué es un impacto ambiental?
¿Han escuchado del tema? Las organizaciones para las que actualmente trabajan les han comentado que previo a poder iniciar operaciones tuvieron que hacer un estudio de impacto ambiental. Jorge, buena tarde, bienvenido, le escuchamos. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo he escuchado lo del estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, cuando se hacen proyectos grandes, las municipalidades, previo a extender las licencias correspondientes, les exige el estudio de impacto ambiental para ver qué repercusiones va a tener con la población o con la comunidad. Correcto. Fíjense que hay un ministerio, no sé cuántos de ustedes lo sabían, está el Ministerio de Impacto Ambiental, precisamente. Es uno de los ministerios más jóvenes dentro del Ejecutivo. Entonces, les voy a comentar lo que yo sé. Si tengo algún compañero que tenga información, por favor, compartámosla. ¿Qué pasa cuando yo decido, o técnicamente así debería de ser? Lamentablemente, no al momento no nos está la utilización del impacto ambiental, está dado más que todo para ciertas áreas de la industria. Por ejemplo, entiéndase laboratorios cosméticos, laboratorios farmacéuticos, porque en alguna medida, recordémonos, y no es la idea total, pero ¿qué pasa? Toda esta industria va a estar así, va a estar mediante sus procesos generando ciertos desechos. Entonces, la idea de poder analizar o de poder hacer el uso del estudio de impacto ambiental es poder establecer que todos esos desechos que va a estar generando no causen daño a sus vecinos alrededor. Y no solo a sus vecinos alrededor, que le haga daño pues a otras personas más. Por ejemplo, un claro ejemplo que lo hemos venido manejando no de ahorita, sino de las últimas 3, 4 décadas, es lamentablemente las empresas y las instituciones que permitieron de una manera deliberada que mucho desecho tóxico o mucho desecho de orden industrial, de orden comercial y, por qué no decirlo también, hasta de orden residencial, fuera a dar al lago de Amatitlán. Ustedes, miren, la historia del lago de Amatitlán viene, como les digo, la historia de su situación tan precaria no es de las últimas décadas. Si retrocedemos en el tiempo, lamentablemente hace más de 40 años, Amatitlán viene afrontando la situación que ustedes más o menos han escuchado. Si en ese momento las autoridades hubieran tomado cartas en el asunto, hubieran buscado los mecanismos necesarios precisamente que hubieran podido decir, bueno, señores, miren cuál va a ser el impacto ambiental de desechar, que las empresas desechen materiales, líquidos, fluidos y otra serie de elementos al lago, hubiéramos podido rescatarlo y que no estuviera bajo las condiciones que está actualmente. Yo no sé si alguno de los acá en este salón vive o ha vivido o tiene familiares que vivan en el área de Amatitlán. Hace algunos años me encontraba con una persona y me decía, mire, yo vivo en Amatitlán, no vivo muy cerca del lago. Sin embargo, por ejemplo, me decía, es increíble cuando está muy alborotado el viento, cuando no hay mayor viento, me decía, pues el lago se mantiene en calma y pues pasa desapercibido. Pero cuando en algún momento se desata, hay mucho aire, mucho viento, y eso hace que obviamente el viento choque contra el lago y eso hace que haya cierto oleaje, eso causa que ese oleaje haga un movimiento del material que está debajo del agua. Y me decía una persona, créame que se siente muy mal olor, precisamente por lo que venimos hablando. Lamentablemente fue una situación que se nos fue de las manos a todos. Actualmente se sabe que están trabajando precisamente por ver cómo pueden rescatar el lago, pero hay un daño y ese lamentablemente es irreversible hasta cierto punto. Entonces, ese sería un claro ejemplo de cómo es. También hoy en día, como les digo,
ya están todas aquellas empresas. No tengo claro hasta dónde, cómo están dimensionando, pero sí ya a las empresas les están pidiendo que hagan estudio de impacto. De esa cuenta, por ejemplo, es que uno de los elementos cruciales es poder establecer el hecho de que hayan zonas industriales para que la persona o las empresas se puedan agrupar bajo esa situación, ¿verdad? No sé también cuántos de ustedes sabían que en Guatemala hay zonas que fueron declaradas o decretadas como zonas industriales y con el paso del tiempo, por ejemplo, esto ya no se cumplió. Uno de los claros ejemplos que tengo, que algunos de ustedes creo que lo conocen, es que cuando uno va carretera al Atlántico, pasa uno el puente y vira como que va precisamente a entrar, para quienes ubican la colonia Lomas del Norte. Al lado contrario de Lomas del Norte, hoy por hoy existen unas instalaciones de un laboratorio. Me comentaba una persona que cuando le autorizaron a él poder construir sus instalaciones, en ese entonces, estamos hablando de, creo que por ahí por el año de 1900, finales del 40, inicios del 50, ese sector en particular estaba siendo catalogado como un área industrial. La ciudad técnicamente no había crecido hasta esa latitud. Por lo tanto, les dieron la oportunidad o les autorizaron que podían llevar a cabo la situación de construcción. Pero hace ya algunos años atrás, no muchos relativamente, me estaban comentando que ya ese sector, si ustedes se han dado cuenta, se ha poblado. Ese ya es sector residencial. Entonces, esto le ha venido a ocasionar problemas a esta empresa como a otras más, porque definitivamente ellos tuvieron que llegar a pensar, reubicar su planta en un área donde pues cumpla con la característica que se requiere, ¿verdad? De área industrial. Entonces, estos son de los elementos jóvenes que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Porque a la hora que a ustedes les pregunten, mire, ¿usted qué sabe sobre la situación del estudio de impacto ambiental? Pues obviamente nosotros no necesariamente vamos a tener toda la información a la mano, pero sí ustedes pueden decir, sí, en efecto está el Ministerio de Ambiente, que por cierto el Ministerio de Ambiente está ubicado ahí en la zona 13. Y por la calle de los museos, para cuando alguno de ustedes necesite algún trámite, ahí está. Entonces, señores, démonos cuenta que se está trabajando, ¿verdad? Tal vez no como debimos haber empezado a trabajar tiempo atrás, pero bueno, lo importante es que podamos enmendar parte de este problema. Entonces, aquí es donde la primera pregunta, hay que identificar cuáles son los grupos, personas o instituciones con quienes interactuamos y nos afecta o afectamos. Segundo, es necesario realizar un análisis de causa y efecto de nuestras acciones sobre ellos. Eso es precisamente lo que, de alguna manera, el estudio de impacto ambiental pretende hacer con las instituciones que quieren abrir sus operaciones, para ver cómo es el manejo de desechos, de los desechos sólidos, cómo es el manejo de desechos químicos, que no vayan a causar daño a ese entorno. Tercero, necesitamos priorizar acciones que son estratégicas para nuestro giro como empresa u organización. Acá les comento, en la parte superior derecha tienen ustedes un cuadrito que tienen dos caritas dibujadas, hacia su izquierda una cara triste, hacia su derecha una cara feliz. Les comento que eso ustedes lo van a conocer, lo van a analizar en Administración 5 como administración del tiempo. Y van a aprender, nos vamos a dar cuenta por medio del análisis que vamos a poder dividir nuestras actividades en 4 ambientes. Urgente e importante, ¿verdad? Algo que urge y que es importante, pero también puede ser que hay algo que urge, pero no es tan importante. Algo que es importante, pero no urge. Y definitivamente en el cuarto cuadrante no es importante y tampoco urge.
La idea es podernos orientar a nosotros a dimensionar nuestras actividades bajo esa perspectiva. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de visualizar, ¿verdad? Es un claro ejemplo de cómo es que nosotros en las organizaciones debemos de organizarnos. En el cuarto punto, de último, se realiza un plan de acción que integre las buenas prácticas que se proponen con las tareas diarias de la empresa. Si se dan cuenta acá, es donde empezamos a trabajar a nivel de empresa, la racionalización del agua, la racionalización de la energía eléctrica. Y alguien me puede decir, bueno, mire, pero ¿y cómo puedo yo racionalizar energía eléctrica? Les comento que no sé si en algunas de las empresas para las que ustedes trabajan, pero hace algunos años yo tuve la oportunidad de visitar una empresa. Y algo que me llamó la atención, definitivamente ellos ya estaban trabajando bajo un modelo de RSE. Y algo que me llamó la atención y que ustedes pueden ir multiplicando en sus áreas de trabajo es colocar un pequeño sticker en las plafoneras para encender las luces. Y a mí me llamó mucho la atención porque el sticker pues era en color verde, el texto está en letra negra o estaba en letra negra y decía algo así: si no te soy útil, apágame, economiza luz. ¿Cuántos de nosotros realmente entramos a un ambiente, encendemos la luz, pero ya no nos tomamos la molestia de apagar? ¿Cuántos de nosotros entramos a un ambiente donde ya está la luz encendida y vemos que no está siendo de uso y la dejamos encendida? Alguien me puede decir, bueno, pero mire, eso es parte del costo de la empresa. Sí, pero recordémonos de que también si nosotros como personas ayudamos a economizar, el hecho de que hay energía eléctrica no quiere decir que hagamos un uso no racional del mismo. Lo mismo con el agua. Yo recuerdo que hace años en Pagua eventualmente sacaba una campaña que decía, gota a gota, el agua se agota. Al día de hoy, señores, no sé cuántos de ustedes están experimentando problemas de agua en su sector residencial. Me decía una persona, mire, hace 20 años nosotros teníamos agua todo el día. Hoy por hoy nos están dando el agua por horas, en la mañana y por la tarde. Y lo peor, hay sectores donde ya no pasan días o semanas que no les cae agua. Si ustedes están un poco atentos a las noticias, se van a dar cuenta que en los noticieros los vecinos hacen un llamado a la municipalidad, hacen un llamado a las alcaldías para que puedan proporcionarles ese vital líquido. Entonces, señores, definitivamente la situación es bastante dura, es bastante compleja y es necesario que tomemos nota. Estoy tomando, por ejemplo, poniendo de ejemplo energía eléctrica, poniendo de ejemplo el agua potable. Por ejemplo, las empresas, ¿cuántos de las empresas para las que estamos trabajando tienen ya el programa de reciclaje? Colocan una caja en un punto donde todos los colaboradores saben y a esa caja va a dar todo aquel papel que es para reciclaje. Y posteriormente una empresa o se coordina por medio de los compañeros para que lo lleve a una recicladora. Por cierto, fíjense que yo no sabía, les soy honesto, que hay conceptos de recicladoras donde ustedes llevan la cantidad de papel y lo pesan y dependiendo el peso, les pagan, les compran la libra. Entonces, nosotros en la empresa no hacíamos eso, pero tuvimos que desalojar una cantidad de papelería y definitivamente se pudo hacer bajo esa modalidad. Se hizo porque la recicladora nos aceptaba las cajas de papel, o sea, las cantidades de papel, y pues eso evitaba tiempo en destruirlo. Pero sí, me pareció muy interesante. Averigüen, por favor, si les interesa. Por ejemplo, en zona 11 hay una recicladora que se llama Amigos del Bosque. Entonces, ustedes van ahí con su papel, puede ser papel, puede ser cartón. Hay ciertas restricciones que ellos sí piden, ¿verdad? O sea, que indican, mire, este producto no.
pero en su mayoría papel, por ejemplo, todo el papel que en algún momento uno almacena por trabajos o que almacenaba uno antes, ¿verdad? Todo ese papel lo compran. Entonces, es parte de ir contribuyendo con el ambiente, jóvenes, ¿verdad? De eso se trata. Muy bien. Entonces, retomando acá nuestro tema, tenemos, de último, se realiza un plan de acción, como lo estábamos viendo, que integre las buenas prácticas que se proponen con las tareas de la empresa. De esa cuenta, señores, entonces es que podemos ir cerrando todas nuestras actividades de una manera ordenada. Y aquí llegamos a lo que es la responsabilidad social empresarial. Dense cuenta que anteriormente hemos estado analizando la forma básica de lo que es la responsabilidad. Hemos estado analizando lo que es aparte de la responsabilidad, lo que es la sostenibilidad. Y si se dan cuenta, todas las empresas necesitamos ser sostenibles, ¿verdad? Lo que hablábamos. Hasta el día de hoy que yo recuerde, no ha habido una empresa que diga, bueno, voy a abrir operaciones en mayo del 2023 y voy a cerrar las operaciones en diciembre del 2030. Señores, hasta el momento yo no he sabido de un caso así, porque se busca que haya sostenibilidad en un negocio. Los negocios son fuente de vida, son fuente de trabajo, generan una serie de elementos que son de vital importancia para el comercio. Bueno, pasemos entonces a hablar lo que es la responsabilidad social. Para poder hablar de este tema, tenemos que decir entonces que las empresas, para asumir plenamente su responsabilidad social, deben aplicar en estrecha colaboración con partes interesadas. En este caso, las partes interesadas son proveedores y clientes. Un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales. Recuérdense, señores, que todo nos afecta. O sea, no, como sociedad nos afecta a todos. Dentro de esas preocupaciones sociales, las medioambientales y las éticas, y el respeto a los derechos humanos y las precauciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y de estrategia básica, a fin de poder maximizar la creación de valor compartido para los propietarios, accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. Esto fue publicado por una organización en el año 2004 que tiene que ver precisamente o que viene a apoyar de manera directa la parte de la responsabilidad social. La Comisión Europea para el 2013 también nos decía que la RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de las empresas con todos los públicos con los cuales ellas se relacionan. Recordémonos, señores, que aquí el proceso o la idea de RSE es de manera incluyente. Está incluyendo tanto las empresas de transformación químicas, agrarias, forestales, empresas, por ejemplo, como la banca, instituciones financieras, instituciones educativas, de salud, porque precisamente esa es la sostenibilidad. No depende de una empresa en particular o un giro de negocio específico. Todos necesitamos precisamente de la RSE. Todos podemos estar dentro de ese programa o dentro de esa situación. La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico y sostenible por medio de colaboración de sus empleados. Recordémonos, señores, de que todos nosotros, dentro de una organización, somos los elementos o los actores directos para poder apoyar. Si yo apago un foco que no está siendo usado, si yo cierro un chorro que en definitiva el agua se está desperdiciando, soy un elemento activo. Y eso me convierte precisamente en parte de la sostenibilidad del proceso. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá la tarde noche de hoy. Me puedes informar